Las dos orillas. Las dos orillas. Con Alicia Barrios. Como es nuestro estilo en este programa, vamos a escuchar a quienes nos escuchan. Por ejemplo, les voy a tener que anticipar esta nota. Es un gesto de intercambio que tenemos con nuestros hermanos del Uruguay, con nuestros oyentes del Uruguay, y en este caso con un gran profesional, porque yo les voy a decir una cosa: a mí no me gusta ceder el aire y tampoco me gusta compartir mesas en las que hablan todos juntos, se pelean unos con otros, no. Siempre estoy solita al aire. Pero esto lo voy a compartir, como ya lo compartí en otra oportunidad con otra entrevista, con Julio Romero Maglioca, que para mí es un gran periodista, es uno de los mejores periodistas que conocí, es uruguayo y ha hecho una nota muy exclusiva con un personaje que todos quieren en Las dos orillas, con el expresidente Pepe Mujica. Para ustedes, escuchando a quienes nos escuchan. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos acá en la chacra. Estamos abusando un poco de su tiempo. Usted quizás estaba trabajando hasta hace poco y nosotros molestando, pero bueno, los agradecimientos hay que darlo en vida. Y bueno, agradecido por recibirnos con mi hija, con Verónica, que está acá con nosotros. Usted ha recibido... Vas a tener quien te cuide cuando seas viejo. Sí, ¿no? Pepe, usted ha tenido oportunidad de que vengan medios internacionales, ha tenido oportunidad de que vengan los medios de acá, todo, pero nunca lo ha hecho una entrevista, por ejemplo, una revista barrial del barrio Casaballe, me imagino. Del barrio Casaballe no, pero de otros barrios sí. ¿Sí? Han venido. ¿Han venido? Sí. ¿Del barrio Casaballe, barrio Borro, no? No, acá hay una revista en esta zona. ¿Sí? Que ha venido un par de veces. Y de la Argentina han venido revistas barriales. ¿También? Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Cómo no? Es una lucha tiene que ver con la cultura popular, las revistas. Hay de todo tipo, hay algunas que son de chismorreo, sí, otras que cultivan las semblanzas de historia de la zona, ¿verdad? Claro. Esto, por ejemplo, esta zona era el lugar de guardar los patrulleros en la época colonial, es decir, ¿sí? la caballada del rey. Claro, claro, porque esta era la estancia, estos terrenos eran la estancia del rey. Sí. Que si no tengo mal entendido era Javier Viana o algo así, que se le habían dado por prestar servicios militares. Después fue de Anaya, uno que fue presidente constituyente vendría a ser, sí. Sí. En esos cambios de presidencia que había, mientras quedaba como provisoriatos. El presidente del Senado. Exacto. Que tenía una cabaña por ahí. Bueno, es decir, es toda una historia que hay. Y es bueno porque las revistas barriales difunden esas cosas. Claro. De dónde venimos. En el caso de Revistas Raíces lo que hacemos es rescatar la historia, pero principalmente de los barrios que no tienen voz. Por ejemplo, en el caso del barrio Borro, claro. El barrio La Valleja, 40 Semanas, todos barrios que están castigados por la prensa roja y que muchas veces no tienen la voz para mostrar lo que realmente tienen de bueno, histórico, temas históricos, por ejemplo. Sí. En el barrio Borro existe una casa que fue de Pedro Casaballe, que cuando Artigas sitia la ciudad desde el Cerrito de la Victoria y manda a un parlamentario a sellar la paz con Javier de Lío, el virrey, más que sellar la paz, lo que hizo fue expulsar 9 padres franciscanos, sí, que Artigas los recibe en el Cerrito de la Victoria y los manda
los manda a resguardo, en una palabra, a la casa de Pedro Casaballe, que está incrustada en el barrio Borro. Aún está en pie esa casa. Entonces, ahí dentro de ellos, de los padres franciscanos, estaba Benito Lama, por ejemplo, que después presta servicio como maestro y apoya todo el movimiento revolucionario artiguista, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la revista tiene eso. Yo el otro día termino de hacer todo un trabajo de relevamiento de la historia de Peñarol, y yo le traje acá una capillita que fue levantada en 1799 en terrenos que pertenecían a la tía de Artigas. La tía de Artigas tenía ahí un rancho y un oratorio, y se lo vende al boticario de Montevideo, todo lo que estaba dentro de muros, que se llamaba Piedra Cueva. Él levanta esa capilla. Ese trabajo es un trabajo que hace de reconstruir un dibujo de Besnes e Irigoyen, Álvaro Saralegui Rosé, a quien le mandó un saludo hace poquito. Y bueno, y en esos terrenos había un cementerio también, que ahí fueron a parar los muertos de la Batalla de las Piedras. En esa capilla que usted ve ahí, venía con 19 años Jacinto Vera desde Toledo a caballo a estudiar con Lázaro Gadea gramática y latín, porque se iba a formar como sacerdote en Argentina, en Buenos Aires, que eran los estudios, y también en Córdoba. Y bueno, lo que hace la revista es eso, ¿no? Recuperar la memoria histórica. ¿Dónde nace, Pepe, usted? ¿Usted nace acá en Paso la Arena? Sí, Paso la Arena, sí. Sí, al lado de la escuela 150 que está hasta ahora. Y dígame una cosa, ¿cómo era la vida en aquellos años? Bueno, mi barrio era un barrio donde empezaban a morir las chacras y venían los solares. La época en donde se vendían solares, sí, que compraban los trabajadores a plazo. Por la cercanía con el frigorífico, tal vez, ¿no? Claro, y por eso la gente trabajaba en los frigoríficos, en el Cerro, en el Swift, en el Armor y en el Nacional. Y se iban haciendo una casita de a poco. Entonces empezaba a tomar características de barrio, pero las callecitas eran de tierra, las veredas eran de tierra, jugábamos a la bolita ¿Eso eran los juegos que tenían? Sí. Por ejemplo, el trompo, la bolita. Se jugaba al trompo, a la bolita, al valero. Se remontaba cometa también. Por supuesto. Y jugábamos al fútbol con pelotas de trapo, con lo que podíamos, porque comprar una pelota de fútbol era imposible. Sí. Y que todavía sí eran aquellas de tiento, ¿no? Tal vez. Sí, las primeras eran de tiento que tenías que... Para cabecear esa pelota embarrada, sí. ¿No? Lo que sería. Sí, y había un tranvía, la E, que fue el último tranvía que quedó funcionando. ¿Estamos hablando de qué calle, por ejemplo? El tranvía la E venía de Belvedere por Yupes hasta la Barra Santa Lucía, porque ese tranvía, antes de la fundación del Frigorífico Nacional, la matanza y el abastecimiento de Montevideo se hacían en Santiago Vázquez. Santiago Vázquez. Y el tranvía tenía la función de acarrear gente y eso, ¿no? Para los mataderos. Y después quedó funcionando muchos años. Claro. Era el único transporte que teníamos a las 12, la 1 de la mañana. Venía hasta gente en el techo. Porque después a las 9 de la noche no había masónico. ¿Y estamos hablando de qué año, más o menos? Estamos hablando de la década de 40, fines de la década de 40, 50. Estamos hablando de eso, sí. Recuerdo, había una ferretería que se llamaba Zambra, que estaba en Agraciada y Emilio Romero. Allí compré un aradito, yo tenía 11 años.
porque mi abuelo me regaló una yegüita que me la trajeron una noche. Me la trajo un camión. Una yegüita que se llamó Regalo, por eso. Y la yegüita no sabía arar, y yo tampoco. Claro. Aprendimos los dos juntos. ¿Usted tenía 11 años, la yegüita? Y la yegüita era potranca. Potranca. Vivió, tiene toda una historia la yegüita esa. Lo curioso, que el arao lo tengo todavía en el galpón. Qué lindo recuerdo. Lo tengo como un recuerdo. Actúa como un disparador para buscar recuerdos en la mente, ¿no? Claro, también. claro. La yegüita vivió añares en mi casa, añares. Y murió cuando yo estaba preso. Y mi madre la enterró en el piso un galpón. Se llamaba Regalo. Y bueno. Era un barrio... ¿A qué se dedicaban sus padres? Mi padre murió cuando yo tenía 8 años. Era empleado de vialidad, atendía una balanza de pesar camiones que había. Pero él era oriundo de Florida. Y mi madre, carmelitana, descendiente de italianos. Y ella se dedicaba a las labores de la casa, como quien dice, ¿no? Sí, y... Antiguamente un sueldo daba como de repente para que funcionara el hogar. ¿Eran más hermanos, Mujica? No, tenía una hermana que es fallecida. Y ahí cultivábamos, porque era una hectárea y pico, una hectárea como 14.000 metros. Y tenía un pedazo de bañado que estaba plantado de cartucho, que lo vendíamos a la florería y mimbre, que cortábamos y se vendía para hacer canasto, en la época de las majuanas de vino. Sí. Bueno, sí. Y ahí pasamos, y la escuela estaba pegada a mi casa. Yo salía a mi casa y iba a la escuela. Así que... Así que las tareas de la casa eran trabajar el campo, no era fácil, ¿no? No. Recuerdo que en los años de la guerra tuvimos un criadero de conejos de Angora que se pelaban. Sí. Se llevaban la lana para hacer paracaídas. Llegamos a tener 800, me pasaba todo el día cortando forraje por ahí. Los teníamos en un galpón con pisos, ¿no? En jaula. En jaula. Y cuando comían parecía que llovía. Y cuando terminó la guerra, chao, se acabó el negocio porque no... ¿Y qué hicieron con esos conejos? ¿Pasaron a degüello? Y regalamos y se comían y eso. Conejo de Angora cada 2 meses y medio por ahí se pela. Se le arranca el pelo y sale solo, porque abajo le viene otro. Un pelo muy fino. En los cambios de estación, de repente, ¿no? Pero bueno. Eso recuerdo que arranca en la memoria, ¿no? Claro. Digo, ¿cómo era? ¿Cómo los definiría? Su papá, 8 años, tal vez, capaz que no tiene recuerdos tan frescos de su papá. No, tengo recuerdos, sí, pero claro, recuerdo la noche que vino con una radio, que era todo un acontecimiento. Y se sentaba al lado de la radio, unas radios cuadradas, grandes, de madera, ¿no? Curioso que muchos años después él ya había fallecido y todo. En esa radio escuché el Maracaná. ¿La final de Maracaná? La final de Maracaná. Que ya era ser un potentado tener una radio en una casa, porque en muchos pueblos se juntaban de repente en la plaza con una radio y ahí escuchaban todo, ¿no? Sí. Pero bueno, qué lindo recuerdo, ¿no? Digo, sí. Qué emoción, ¿no? ¿Y cómo se festejó, por ejemplo? Fue una locura. Nunca vi tanta gente en el estadio como cuando llegó la delegación.
Fue una locura. ¿Fue con la familia ahí? Sí, fue con mi vieja. Y cosa curiosa, yo recuerdo, mi padre era hincha de Nacional y, y yo recuerdo 2 veces ¿Y su mamá? o 3. Mi mamá era indiferente. Indiferente. Y él era hincha de Nacional. Sí, pero me acuerdo bien que me llevó al estadio por lo menos un par de veces. Era curioso, ¿no? Porque en aquella época las hinchadas iban juntos, cada cual gritaba su gol, Compartían y no pasaba nada. y no había pasaba lío. absolutamente nada. Sí. Sí. Eran otros tiempos, ¿no? De repente otros valores también. Sí, Que eso se fue perdiendo con el tiempo. era gente distinta, no había esto que hay hoy, que hay que separar las hinchadas y todo eso. ¿Qué recuerda de Pepe estudiante, por ejemplo, en la escuela? ¿Cómo era? En la escuela creo que tuve 2 faltas en 6 años. Estaba al lado. Estaba al lado también, Pepe. Estaba condenado. Pepe, y otra cosa, ¿recuerda, por ejemplo, el nombre de alguna maestra o maestro que Sí. le haya grabado por la forma de ser? Sí, tuve una directora que se llamaba Recenite, que era bajita y tocaba el piano y dirigía el coro y todo. Y después una señora que era maestra de 6º año y que después fue directora, que se llamaba Scorbi, que vivía en el cerro, Juanita Scorbi. En aquellos años los maestros estaban años en la misma escuela, no cambiaban como ahora. Claro. Entonces terminaban habiendo... Se podría Y decir que era cosa como una curiosa. segunda casa, ¿no? Mi madre había ido a la escuela allá en Carmelo, en una zona que se llama Colonia Estrella. Una escuela que está al lado de la Capilla San Roque, que la fundaron los inmigrantes, los que hicieron la capilla, que se hicieron una escuela al lado de la capilla, que era privada en su origen, Claro. y venía un maestro de noche. Mi abuelo contaba que iban con la zapatilla abajo del brazo y se lavaban las patas en el bebedero de los caballos porque no había que gastar las zapatillas. Claro. Estamos hablando de qué zapatillas, las alpargatas No. o anteriores. No, eso es anterior, yo no lo conocí, eso es un cuento de mi abuelo. Sí. Debía ser por 1900 Claro. o 1890. Esa escuela después se hizo pública y mi madre fue a esa escuela. Y tuvo una maestra que se llamaba Lartanich. Después esa maestra vivía acá en Montevideo, viejita y jubilada. Y mi madre la iba a ver de vez en cuando. Y me llevaba. Es decir, eran aquellos maestros de campaña que eran maestros, consejeros, Claro. arreglaban problemas familiares, todo. Exacto. ¿Verdad? Ahora, ¿no le parece que en aquellos tiempos también, Pepe, el tiempo, las 24 horas, parecía que duraban más? Porque no sé si era de la perspectiva de niño de uno, Bueno, o que había Tengo más una- tiempo para las cosas, ¿no? tengo un amigo bastante conocido argentino, el Andericina, Sí, que suele venir a Colonia, y la vez pasada hablando me dice, lo que pasa que nosotros, hermanos, somos viejos, dice. Somos del tiempo de madre, del tiempo completo. sí. Claro. Claro, Sí, las familias eran grandes, tenían varios hijos, sí. y la mujer era una matrona que administraba los hijos, todo, tenía una batalla campal. Sí, ¿No? sí. Este, A duras penas se llegaba después, a última hora. después vino el progreso tecnológico y eso, la plata no alcanza, la mujer tuvo que salir a trabajar. No quiere decir que antes no trabajaba, yo creo que trabajaba más, ¿Pero por qué? porque la familia eran 6, 7 hijos, Dios me libre, había que lavar los trapos a mano, no Exacto. había lavadora, qué sé yo. Eran heroicas. Cuando salió el referente de la mujer de la casa, como de que de alguna manera
la familia como que disminuyó en un montón de cosas, ¿no? Porque la madre se ocupaba de las máximas y lo que mínimas. pasa es que la cosa es muy complicada. Yo creo que antropológicamente los hombres inconscientemente tenemos una enorme dependencia a la mujer, aunque no nos demos cuenta. Por un lado somos patriarcales y dominadores, pero por otro lado somos dependientes. Dependiente. Andamos siempre, en todas las etapas de la vida, andamos precisando una mujer, una madre. Claro. Porque precisamos una madre, no sabemos dónde está esto, dónde está lo o otro. la palabra justa, ¿no? Sí. Como llevándolo Es complicado el asunto. como llevándolo al tema Mentira, de no somos iguales, Sí. somos complementarios. Mm. Obviamente que tenemos igualdad de derechos, pero la mujer tiene otras cosas que no tenemos los hombres. Y otro tacto, ¿no? Para No ver las sé, cosas. porque yo creo que el tener que manejar la cría. La mujer está trabajando, está cocinando, está haciendo algo, pero está con la oreja en qué están haciendo los chiquilines. Está viendo varias cosas a la vez. Exacto. Nosotros no podemos. Sí. Tenemos una mentalidad así, Sí. cerrada. Mm. Es tan cierto lo que digo, que increíblemente en el análisis de ahora de lo que es un escenario militar complejo, han introducido en el análisis mujeres porque tienen una visión de panorama más grande, más periférica. más amplia que el razonamiento humano, que es más focalizado. Claro. Es increíble. Exacto. Creo que son cuestiones sustantivas, biológicas, por el papel que tiene la cría. Sí. Hay que ver que la criatura humana, cuando nace, es un feto. Da un trabajo que Dios me libre, ¿no? Sí. No es como otros animalitos que al rato de haber nacido están caminando. El hombre necesita cuidado. Claro. Y todo eso lleva también Sí, claro. a que la persona, y en el caso de la mujer... tiene una preocupación brutal. Exacto. Pepe, llega la etapa de la adolescencia. ¿Qué estudia Pepe? No, yo fui al liceo y con muchas dificultades. Era difícil, tenía que ir al liceo Bauzá. Porque mi padre murió cuando yo tenía 8 años y mi madre empezó a cobrar una pensión 15 años después de muerto. Antes los trámites era peor que ahora. Claro. O como sacar un teléfono, ¿sabés lo que era? A no ser que tuviera un padrino, ¿no? Ah, sí, todo funcionaba a tarjeta. La gente no sabe que ahora termina el trabajo, se jubila y punto. Eso antiguamente no pasaba. No. Conseguir un teléfono era como sacar la lotería. Así que estudia en el Bauzá. ¿Y cuántos años? 4. 4 años. Sí. Pepe, ¿cómo llega a la política? Al Pepe. No, yo empecé a militar en el liceo. En el liceo. ¿Era común militar en el liceo? No era común, pero tenía una agrupación ahí en la que entré, y Asociación Reforma Universitaria. En aquella época se empezaba a discutir la reforma universitaria y eso. Y después no pude seguir. Me anoté en preparatorio, pero no pude seguir. ¿Cómo conoce a Erro? ¿Qué edad tenía cuando conoce a Erro? Mucho más adelante. Mi madre era blanca. ¿De alguna manera influía en usted también? Sí, influía, sí. Pero Hierro la primera vez que salió era diputado en una lista 4 de Arrillaga Zafón, que era medio pariente... ¿De allá de Colón? Sí, si mal no recuerdo. Que era medio pariente de mi padre, Arrillaga Zafón. ¿Y usted sabe que el Monte de la Francesa se llama Arrillaga Zafón? Sí, claro. Y en la lista de él salió Erro. Y mi madre a veces iba a la agrupación. El padre también de ella era blanco, había sido edil y eso.
Y, y yo tendría 17 años, 18 años. Y mi madre decide poner en un gallecito un club de Erro en una campaña electoral. Y viene Erro un día y conversábamos con él. Y me pareció un tipo interesante. ¿Qué fue lo que le interesó? Porque tiene una visión muy hacia los trabajadores, este, muy preocupado por la gente humilde. Y un hombre muy sencillo, vivía en Colón, vivía en La Paz. Y esa elección fue la primera que ganaron los blancos. 59, creo. Cuando hicieron alianza con... El herrerismo hizo alianza con Nardone. Exacto. Que Herrera se murió al poco tiempo. Sí. Y sé que Herrera peleó y lo puso a Erro de ministro. Ministro de Industria. Duró un año, después lo echaron. Tuvo unos líos brutales. Por los consejos de salario, por todo eso, ¿no? No pudo resolver los nudos de ese entonces. Se peleó con el gobierno. Claro. Está. Y bueno, y se va a separar con el tiempo del Partido Nacional y lo demás. Cuando la creación del Frente Amplio sí. Y todo. No, antes. Antes. Primero se fundó el Fidel y después se fundó, y juntos se fundó la UP, el Partido Socialista con Erro, y el Fidel con algunos blancos y el Partido Comunista. Años después va a desembocar en el frente. Pero es todo un proceso largo. Llegó a ser secretario de Erro. ¿Cómo Tra- era trabajar con Erro? No, trabajaba en una secretaría donde había varios muchachos. Nosotros éramos una especie de comité de juventud muy fuerte. Y, y bueno, ahí militamos, era otro mundo. Y nos fuimos definiendo y entendiendo más. Es decir, esta izquierda, esto que llamamos izquierda que tenemos, tiene una confluencia de gente que vino de todos lados. Claro. Lo mismo pasó en el Partido Colorado, con Michelin y con otra gente. Sí. Ahora, Pepe, le voy a hacer preguntas que de repente pueden ser bobas, pero me gustaría que definiera, por ejemplo, grandes personalidades del mundo, ¿no? Mandela. Si yo le digo Mandela, ¿a usted qué le viene a la cabeza? Sí, claro. Mandela es un fuera de serie, es un símbolo de lucha por la liberación de su pueblo con una cuota de entrega y de sacrificio y una bondad, una comprensión del poder político de la bondad. Porque tuvo que pelearse hasta con su gente para entender que lo que tenían que trascender era un acuerdo donde pudieran convivir blancos y negros, porque lo otro hubiera sido una matanza. Y lo logró. Y lo logró. Y por ejemplo, Gandhi. Bueno, Gandhi es un personaje propio de la cultura, de la milenaria cultura india, ¿no? La India fue conquistada por una empresa privada inglesa. Y era el bocado tan grande que se metió el Estado y aplicó métodos terribles. Y estableció Gandhi levantó la bandera de una resistencia pacífica, sin violencia, pero que era una violencia social brutal, tratándole de hacerle un vacío a los ingleses de tal medida que tenían una nación poderosa, pero terminaba siendo un clavo por el costo que tenía de mantenerlo.
más que una derrota militar, les impuso una derrota en el campo político y social. Es una cosa muy seria, pero propio y posible en una sociedad como la India. Lo invito a tomarse un avión, venir para Uruguay y le pregunto, ¿qué conoce del padre Cacho, por ejemplo? ¿Qué significó? Yo sé que usted tenía mucha amistad con el padre Monzón, por ejemplo, Sí. quizás le haya hablado de él. El padre Cacho es una expresión de esos personajes que tiene la historia de la Iglesia Católica, que tiene de todo. Tiene material execrable. Y tiene militantes reganos en la santidad como el padre Cacho, que tomaron el compromiso con el cristianismo y con los más desheredados lo hicieron la causa de su vida, ¿no? Es la huella de Francisco de Francisco de Asís, es la huella de un montón de luchadores de la Iglesia Católica. Yo no soy creyente, pero le tengo un enorme respeto a la Iglesia Católica, a pesar de todos sus claros y oscuros. ¿Sabe por qué? Porque los latinoamericanos tenemos dos cosas en común, la lengua y la tradición de la Iglesia Católica. Le tengo admiración política. Y hay en la base, como Monzón, como otros que rodearon a Artigas, como Cantidad, que son parte del progreso humano. Y es un orgullo haberlo tenido en nuestro país el padre Cacho. Como Hidalgo, como Morelos en México, toda América Latina está salpicado por personajes así. Que rompen los moldes, ¿no? Sí. Ahora Tomaron la fe cristiana en el sentido más profundo del cristianismo. Ahora, Pepe, usted tuvo la oportunidad de estar como presidente, de haber luchado por que haya más igualdad en la gente, en lo social. ¿Qué cosas quedaron en el tintero por hacer en ese Siempre periodo? queda. Siempre, ¿no? Sí, los hombres tenemos mucho más capacidad de pensar y de soñar que lo que podemos concretar. Porque una sociedad es un conjunto de intereses entremezclados que se contraponen. Y una cosa es querer y otra cosa es poder. Se lo devora la burocracia, por ejemplo, en un La estado. burocracia, pero el egoísmo humano está por todas partes. Claro. No está arriba, está en el medio y está abajo también. Sí, 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 es un cóctel muy grande, ¿no? Es complejo. Y además la gente ve las cosas de acuerdo a la perspectiva donde está. Y entonces hay choque de intereses permanentemente. Y habrá pasado, por ejemplo, con el plan Juntos, por ejemplo, haciendo viviendas, ¿no? O sea, Claro. y de repente viendo que habría muchísimos empresarios que podrían ayudar y de repente retaseaban un apoyo para... No, la gente, el viejo de tienda inglesa puso $200.000. Un gesto. Los dueños de la Santa Rosa pusieron un camión. Y hay ahora 10 personas más que pusieron algo. Y seguramente habrían más. Yo lo tengo acá. No. Y seguramente habrían más para colocar, ¿no? No, por favor. Es como cuando me decían que la gremial tal le dio 20.000 kilos de carnes. No.
¿Qué significó, Pepe, usted cuando creó, con sus aportes, por supuesto, ¿no? Y con algunos aportes más, la UTU que tiene acá, la escuela, La escuela UTU, técnica, la auto me llevó más de 20 años, 20 años. por lo menos. Primero la soñé, este, cuando vinimos acá, porque yo miraba las chacras de puro veterano trabajando. Y es una zona de verdura, y pensaba entre mí, digo, si esto sigue así, vamos a tener que importar la verdura. Ya estamos, el ajo que estamos consumiendo es chino. Ya viene de China. Bueno, entonces se me puso la idea de hacer una escuela, digo, para que algunos gurises agarren para el problema de producir verdura y eso. Claro. Este, Porque ya tenían la fuente de trabajo asegurada, si se quiere, ¿no? Salir de la porque escuela. es una necesidad en el barrio. Yo miraba gente de 60, 70 años trabajando en la tierra, y cuando se va a otra generación, ¿qué pasa? Claro. Quedaba una brecha grande ahí, ¿no? Si no se preparaba una No, camada nueva. entonces de ahí surgió la idea. Primero tenía idea de hacerla allá arriba, y esto era una fábrica vieja abandonada. ¿Qué era acá? Era, finalmente, cuando yo la compré, era un taller de mantenimiento de acodique. Acá hacía mantenimiento de los camiones de una empresa que se llamaba Lirio, que llevaba el gas para el interior. Claro. Esto era un taller, pero estaba muy abandonado, el techo estaba todo podrido. Antes había sido una carpintería, y antes horno de ladrillo, Sí, 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 sí. mucho más. Pasó por varias etapas. ¿Y qué Eh, significó esa cuando el día que inaugura? este, entonces yo no podía hacer una escuela, pero tenía que forzar a que el Estado la hiciera. Entonces la hicimos, compramos local, le cambiamos el techo, hicimos los salones, yo qué sé, una cantidad de cosas, le pusimos la luz eléctrica, le pusimos un motor a un pozo artesano que tiene en el fondo, porque son como 4 hectáreas. ¿Se piensa agrandar todo esto, Pepe? Yo qué sé lo que va a hacer el Estado. Claro. Este, Esto usted lo donó para el Estado, o sea, yo esto le forma hice, parte del circuito del Estado. yo le hice una donación modal por 45 años renovables. Claro, Y no, porque le puse una condición para escuela. claro, No se lo diga al Estado así, para obligarlo a que tenga una escuela, porque si no tiene la escuela lo pierde. claro, claro, claro. Por algo soy viejo. Sí, 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 sí. Y no es capaz que me la agarran de galpón y la llenan de cachivache. Es verdad, ¿Ah? es verdad. Entonces, si el Estado no tiene escuela, la pierde. Claro, Porque primero le ofrecía a la Facultad de Agronomía que se hiciera cargo de la escuela. No, se agarraron la cabeza, no pueden, que esto, que lo otro. Bueno, al final logré que la UTO. Eh, y, y tuvo muchas dificultades porque, claro, acá vienen chiquilines de pajas blancas que son pobres y eso. Pero hubo una directora muy buena que ahora se jubiló, que andaba fenómeno, ¿no? Después tuvo un tiempo ahí y ahora parece está levantando de que vuelta. tiene una directora que se preocupa. ¿Y cuántos chicos vienen acá? No sé, como 200. ¿200? O sea, Sí. y son todos de los, Sí, acá, de los sí. alrededores, ¿no? Pero es de chico de 12 años para arriba, ¿eh? Sí, 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 sí. Más bien de adolescente, ¿no? He visto cuando entrábamos para acá los distintos campos de juego de los distintos clubes, por ejemplo, No. de Wander. Seguramente sigan ocupando terrenos si. Son canchas de fútbol esto. Sí, Ahora cada vez hay más canchas de fútbol. sí, sí, sí. Es un negocio. Claro, porque piensan. Hay muchas canchas que se alquilan. Claro, Entonces, claro. hay Para gente- campeonatos locales. No, hay gente que viene los fines de semana, bancario, esto, que tiene un club, gente de oficina que hace deporte, se está llenando. Pepe, le pregunto, ¿qué personaje del mundo a usted lo cautivó por alguna razón en distintas etapas de su vida?
Del mundo, yo he conocido a algunos personajes. ¿Ha tenido oportunidad de estar con ellos? Conocí a Che Guevara. ¿Lo conoció a Che Guevara? ¿Cómo era Che Guevara? Tuve 2 veces con el Che Guevara. Un personaje de antología. Y conocí a Mao Zedong. ¿Llegó a conocer a Mao Zedong? Me llevaron a la casa a sacarse una foto con una barra de muchachos. Es la misma casa que Kissinger relata, una casita en un parquecito, muy sencilla, pero que tenía una biblioteca grande de libros. Sí, eso del personaje. Hábleme del Che Guevara. ¿Cómo fue ese primer encuentro con el Che Guevara? El primer En Cuba encuentro fue en el Teatro Chaplin, en Cuba. Arrancaba la Revolución Cubana. Año 59. Sí, y tuve una conversación conmigo y otros muchachos. Creo que estaba Gargano en esa conversación también. Nos reunimos y estuvimos charlando. Y después cuando vino acá, a Punta del Este, Tuvieron un segundo encuentro ahí. sí, que recuerdo que nos dijo, era verano. Dice, a ustedes no se le ocurrirá hacer la revolución en verano con estas playas que tienen, porque era muy muy humorista, así, jocoso. Muy chispeante, ¿no? Sí. Hay una anécdota que me cuenta Eduardo Galeano, por ejemplo, que en el primer encuentro con un periodista Villegas, le muestra así el grama y le dice traidor. Y entonces Che Guevara lo mira y lo desencajó. Y dice, ¿pero por qué me estás diciendo eso, chico? Y entonces él le dice, ¿cómo un habitante del Río de la Plata va a estar jugando al béisbol? Una foto jugando al béisbol. Y como que lo desacomodó como para romper el hielo y después, bueno, estuvieron como 3 horas reunidos, ¿no? Eso me contaba Eduardo Galeano. Sí. Y el Che Guevara. Y el Che Guevara estuvieron un buen tiempo en esa charla, compartieron bastante con él. No, estuvimos un rato con otros muchachos. Cuando vino acá a Punta del Este. Sí. ¿Qué significó Daniel Vidar, por ejemplo, en su etapa? Un amigo. ¿Sí? Un amigo, Daniel Vidar, Daniel Vidar tiene una vida muy larga, pero él había sido fundador del 26 de marzo, en la época que estaba conectado a nosotros, el 26 de marzo, y como era antropólogo, yo cuando salí de la cárcel lo fui a ver, a él y a Renzo Pi. Sí, que lo conocí. Era amigo mío. Y porque salí con algunas preguntas que tienen que ver con qué nos puede decir la antropología con respecto a lo que es el hombre en materia, lo que es, qué somos los humanos en materia del disco duro con el que venimos de la naturaleza y lo que nos pone la civilización y la cultura en sí. Porque la gran pregunta es, nos estaremos peleando contra el disco duro, ¿no? Usted dice eso que ya trae como impronta al ser humano Nosotros, y todo lo que adquirimos en el camino. Hay una diferencia. Exacto. Nosotros somos un animal, como cualquier animal. Y tenemos una construcción genética hecha por la naturaleza. El disco duro de origen. Claro, Exacto. claro, ¿no? Que tiene determinadas cosas. Encima de eso, la cultura, la historia, la educación... Son todos ingredientes que van entrando Sí, en ese de disco acuerdo. duro y se arma el cóctel ahí. Pero
Pero el disco duro tiene su importancia porque es muy difícil ir contra el disco duro. Es una pregunta muy... Y tenían esas charlas. Sí, claro. Entonces conversé mucho con él con respecto a esas cosas. Bueno, Pepe, no queremos abusar más que agradecido. No, este es un tema que no es para una conversación. Exacto, es mucho más amplio. Quería agradecerle este tiempo por habernos recibido, a mi hija y a mí. Y bueno, esta humilde revista Raíces, que es la revista que hacemos con un amor de transferir la cultura a través de los barrios más humildes. En nombre de todos los que componen la revista Raíces, le agradecemos de corazón. Fuerte. Gracias. La paz es una pasión. Las dos orillas. Con Alicia Barrios.